tarde pues está llevando junto con la profesora Mildred Centeno y la profesora Marilena Villegas, pues esta actividad que me parece muy importante, así que yo felicito la iniciativa, sobre todo pues de los estudios de posgrado de humanidades de la Universidad Católica Andrés Bello. Pues también les doy la bienvenida a todos los que se están incorporando. Veo aquí pues más de 100 personas que se están incorporando en este evento. Bueno, obviamente es un evento muy importante, un evento además muy necesario en los momentos que estamos viviendo. Bueno, porque nada más y nada menos vamos a hablar sobre el liderazgo docente en estos tiempos de incertidumbre, donde precisamente lo que necesitamos es un camino, certezas, ubicar precisamente a nuestros estudiantes y en los espacios en donde nosotros estamos. Y bueno, allí la gestión del docente es fundamental, es importante. Por eso esta actividad que se llama Juntos Potenciamos la Educación de Calidad es fundamental para entender que así como los estudiantes o sin estudiantes, mejor dicho, no podemos hablar de escuela, tampoco podemos hablar de escuela sin educadores. Estamos hablando de una simbiosis necesaria, de una armonía que es necesaria. Y también diría que en los tiempos que vivimos es necesario una alianza, es necesario la compañía, la estrategia de alcanzar con otros también objetivos comunes. Y eso es lo que queremos hacer desde la Universidad Católica Andrés Bello, y este espacio me parece que es fundamental. Y sobre todo con los ponentes que hoy nos acompañan, grandes amigos, pero también educadores en el sentido pleno de la expresión, con una amplia experiencia y por supuesto yo me siento muy orgulloso de que ellos hayan podido apartar de sus, además, espacios, de sus tareas y de sus responsabilidades, y que puedan entonces acompañarnos un rato para, bueno, compartir un poco lo que piensan, lo que ellos han venido trabajando, lo que ellos nos pueden aportar de este tema de liderazgo. Entonces, pues muchas gracias Antonio Pérez Esclarín, muchas gracias Juan Maragall, muchas gracias Oralicia Boscán por estar con nosotros. Y bueno, sin más, yo solamente quiero decir que así como estamos nosotros propiciando este espacio, seguramente que tendremos otros espacios que también hemos venido desarrollando, tanto en pregrado como en posgrado, para pues fortalecer esa necesaria alianza entre los educadores, entre las instituciones educativas, en este caso entre nuestra institución y ustedes, para fortalecer la educación que necesitamos en el país. Mucho éxito entonces en este evento, que podamos aprovecharlo y que además surjan iniciativas y otras propuestas que de aquí en adelante podamos seguir desarrollando juntos. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, profesor Vargas, por esas palabras. Bien, en nuestra actividad de hoy estaremos escuchando a tres interesantísimos ponentes. Vamos a iniciar con Antonio Pérez Esclarín, luego estará con nosotros Juan Maragall y finalmente Soralicia, que será además una moderadora de lujo y comentarista de estos ponentes. Me voy a permitir primero compartirles la reseña de Antonio Pérez Esclarín, quien hará su presentación. Les pedimos a todos nuestros asistentes que vayan comentando sus preguntas en la sección del chat. Además, hay una destinada específicamente para esto, que está en la sección inferior de sus pantallas, que dice preguntas y respuestas. Esta sección en específico nos permite gestionar muy bien todas sus dudas, que las estaremos viendo al final de estas interesantísimas ponencias que vamos a tener el día de hoy. Bien, el profesor Antonio Pérez Esclarín cursó estudios de letras en la Universidad Católica Andrés Bello, educación en la Universidad Simón Rodríguez, una maestría en Nueva York, obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad Católica del Ecuador, se desempeñó como docente en el Instituto Antonio José Jesús Obrero, cuenta además con una muy dilatada experiencia en fe y alegría, formando educadores, familias, es conferencista muy destacado de universidades en América Latina y en Europa. Actualmente coordina el programa Espacio Público del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría, donde se apoya procesos formativos de educadores, tanto públicos como privados, a nivel de Venezuela. Es coautor del programa de formación de educadores populares de la Federación Internacional de Fe y Alegría, que se ha impartido
en más de 18 países de América Latina. Además es profesor, investigador con un nutrido número de libros y publicaciones, y justo ahora nos comentaba que en su estancia está escribiendo más libros, con lo cual asumiremos que aumenta este número de publicaciones del profesor. Entonces, los espacios, los micrófonos son todos suyos, profesor Antonio Pérez. Gracias, muy buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo la oportunidad que me brindan de compartir este rato con este grupo de educadores, sembradores de sueños y esperanzas, médicos de almas rotas, arquitectos de personas, constructores de corazones grandes, generosos, con las puertas abiertas, donde todo el mundo pueda entrar y encontrar cobijo, calor. En definitiva, constructores de humanidad. Un abrazo solidario a cada uno de ustedes, aunque no nos podamos ver, educadores que a pesar de las dificultades, pues siguen ahí, al pie del cañón, dando lo mejor de sí con su vocación de servicio. Porque vivimos tiempos de crisis y de incertidumbre. Quiero comenzar con un ferviente llamado al coraje, a la creatividad, a la resiliencia y a la esperanza. Vivimos tiempos muy difíciles, crisis, dificultades, por eso de grandes retos y de oportunidades. Crisis política, porque la política se ha separado completamente de la ética y se busca el poder por el poder y no el poder para construir ciudadanía, un poder para resolver los problemas de la comunidad. Crisis económica, es decir, hiperinflación, aparato productivo totalmente destruido, donde, como digo, no sirven para nada nuestros sueldos y salarios, donde se ha impuesto un verdadero neoliberalismo salvaje, porque tenemos hasta inflación en dólares, hasta el absurdo de que, por ejemplo, un taxi de Maiquetía a Caracas puede costar el triple que un taxi desde Barajas aquí al centro de Madrid o desde el aeropuerto Kennedy a Nueva York. Es decir, crisis educativa, aunque se sigue hablando de educación de calidad, tenemos el terrible peligro de quedarnos sin educación, porque los maestros no pueden vivir con ese sueldo de miseria, no son ni siquiera migajas. Los estudiantes no ven sentido a la educación, porque con cualquier rebusque pueden ganar mucho más que un educador. Yo suelo contar la anécdota que una vez estaba comprando unos plátanos en Maracaibo, en un mercado de esos populares, y el señor que los vendía me preguntó, ¿y usted qué es? Yo le dije, soy educador. Y el hombre con una sonrisa amplia me dijo, ah, entonces yo gano muchísimo más que usted. Esa es la realidad de nosotros los educadores. Pero en la raíz de todas estas crisis está la crisis ética, la crisis moral. En Venezuela vivimos un tremendo relativismo ético. La ética se ha reducido a dos principios. Todo vale si me produce poder, dinero, ganancia, y solo vale aquello que me produce poder, dinero, ganancia. Si todo vale, nada vale. El fin justifica los medios. Por eso, en definitiva, están proliferando las llamadas economías subterráneas, la economía del sicariato, la economía de la corrupción, la economía del bachaqueo, la economía del tráfico de drogas, de gasolina, de armas, la economía de la mordida, la economía de hemos pasado a un mundo de violencia, de sálvese quien pueda. De la salvación por la fe pasamos a la salvación por la ciencia y hoy estamos entrando, como decía, al sálvese quien pueda. Del amaos los unos a los otros de Jesús, lo estamos traduciendo en armaos los unos contra los otros. Sobre esta serie de crisis multifacética se ha cebado ahora el coronavirus, que en definitiva ha aumentado la incertidumbre, el temor y que ha gigantado todavía muchísimo más los problemas. Pero es una falacia decir, como muchos dicen, que el coronavirus ataca a todos por igual. No. Todos estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Hay algunos que pueden soportar, en definitiva, la pandemia con unas condiciones dignas, porque las famosas exigencias de quédate en casa, lávate las manos y, en definitiva, distanciamiento social, no es posible para muchas personas que tienen que salir a rebuscarse la comida porque si
no hacen nada, no comen, no tienen agua para lavarse las manos. Y esta es la tragedia, que los que nos dicen lávate las manos y todos los que nos exigen eso, se lavaron las manos ellos, no asumiendo como Pilatos la responsabilidad que les tocaba de tener un sistema sanitario digno que pudiera ser. Por eso, en definitiva, la pandemia ha gigantado todavía las diferencias, lo que se llama la brecha digital. Es decir, se habla de la educación online, la educación virtual, pero se ignora y no se dice que la mayoría no tiene acceso a las nuevas posibilidades tecnológicas. En América, en el mundo, más de la mitad de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Y por eso, como digo, estamos viviendo un momento donde la tecnología, en vez de contribuir simplemente a democratizar la educación y la humanidad, está agigantando las diferencias. Nunca hubo más diferencia entre la educación privada y la educación pública que en estos tiempos de la pandemia, porque la educación privada de algún modo logra tener unos buenos sistemas de educación virtual y hasta se permiten el lujo de dar algunos bonos en dólares a sus educadores cuando la educación pública está totalmente colapsada y, como decía antes, tenemos el problema de que nos estamos quedando sin educación. Sin embargo, y aquí viene lo importante, quiero reconocer el heroísmo de tantos educadores que a pesar de los problemas se han multiplicado, han tenido que aprender las nuevas tecnologías compulsivamente, se han tenido que comprar aparatos digitales, han tenido que pasar por la calle a repartir, en definitiva, guías, han demostrado un verdadero heroísmo, no tanto para una educación virtual, sino una para educación a distancia, a través de programas de radio. Se han inventado multitud de elementos y, como digo, han demostrado un heroísmo que para mí es un acicate de esas reservas morales que están en el corazón de nuestro magisterio, que es lo que a uno le anima a seguir adelante, porque con maestros así, como muchos que tenemos, con educadores así, que no se rinden, que siguen dando la pelea, uno tiene la seguridad y la esperanza de que saldremos para adelante. Porque además, y aquí viene lo importante, no podemos ignorar que estamos en la sociedad del conocimiento. Todo el mundo está de acuerdo que la educación es el medio fundamental para aumentar la productividad, para lograr un desarrollo sustentable, para acabar con la violencia. Por eso, a pesar de la situación, la educación es el medio fundamental para salir de la crisis. Por eso los educadores para la reconstrucción de Venezuela somos mucho más importantes que los militares, que los economistas y que los políticos, porque nosotros construimos las personas. Nuestro papel es fundamental crear humanidad, gestar ciudadanos y personas que son, en definitiva, los constructores de ese nuevo mundo y de esa sociedad que soñamos. Y esto, como digo, es fundamental. Por eso tenemos que asumir el liderazgo que nos corresponde. Yo entiendo que muchos se han ido de Venezuela porque no podían vivir o porque el sueldo no les alcanza ni para mal comer, y otros se han tenido que dejar porque buscando cualquier rebusque ganan más. Pero los que nos quedamos, yo en este momento no estoy, pero estoy anhelando volver porque tuve que venir aquí a atender el cáncer de una hija mía, que afortunadamente parece que lo está resolviendo. Yo solo anhelo volver a Venezuela lo antes posible para dar y gastar mis energías por esa educación y ese educador que es el sustrato. Todas las indicaciones e investigaciones te dicen que la educación de calidad solo es posible si hay educadores de calidad. Por eso tenemos que asumir el liderazgo que nos corresponde. Líder es aquella persona capaz de motivar, capaz de entusiasmar. Líder es aquella persona que no se rinde. Líder es aquella persona que es capaz de arrastrar a otros donde solos no serían capaces de llegar. Líder de sí mismo, que vive por eso en permanente formación. Formarse para transformarse, formarse para construirse. Yo toda mi vida le he dedicado a la formación de educadores y siento que a veces no acertamos en el verdadero concepto de formación. Muchos creen que formación es llenar la cabeza con nuevos diplomados, con nuevos cursos, con adquirir nuevas estrategias. Eso está bien, pero formarse, sobre todo, construirse, soñarse, inventarse, realizarse. Los seres humanos somos los únicos que podemos dirigirnos a nosotros mismos, que podemos inventar
deleitarnos, que podemos recrearnos. Y por eso la formación es un proceso inacabado de irme haciendo esa persona, ese educador, ese ciudadano, ese esposo, ese padre que yo sueño ser. La vida es un viaje y cada cual decide su destino. Podemos ir a la cumbre o podemos ir al abismo. Podremos hacer de nuestra vida un jardín de flores o un estercolero. Por eso asumir el liderazgo. Líder de una persona, como decía, que se está construyendo permanentemente. Por eso que vive en formación. Yo siempre entiendo la formación y para mí el ideal de la formación es convertir al docente en un profesional de la reflexión, en un pedagogo, porque pedagogía es aquella capacidad de pensar lo que hago para adecuarlo a lo que quiero. Tenemos muchísimas veces proclamas muy bonitas, pero nos falta ese hacer coherente con lo que decimos que queremos. Por eso, un profesional de la reflexión en un triple nivel, sobre el ser, cómo soy yo, cómo quiero ser, en qué debo cambiar, en qué debo, cuáles son mis cualidades que debo alimentar. Eso supone también una profunda interioridad, una capacidad de resiliencia, de silencio, de conocimiento de sí mismo, sobre el hacer. Una persona que está siempre analizando lo que hacemos. ¿Realmente nuestra educación está respondiendo a los retos de los tiempos actuales? Y sobre el acontecer, sobre lo que sucede. Nosotros tenemos que enseñar, y sobre todo de esto quiero hablar un poquito, esa pedagogía crítica, de esa educación que de esta pandemia tenemos que salir con una educación totalmente transformada, una educación totalmente renovada. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, pero también que este sistema educativo hay que transformarlo. Este sistema educativo todavía sigue anquilosado en una concepción de la educación bancaria transmisiva. Por eso la pedagogía crítica, que es más que responder preguntas que hacen otros, preguntar esas respuestas que nos dan. Una persona que está siempre cuestionando, capaz de leer la realidad, lo que pasa, capaz de realmente tener una postura crítica de todo, incluso de las nuevas tecnologías. Una de las inquietudes que a mí más me mueven es que creo que necesitamos leer mucho más críticamente el uso de las tecnologías, que son maravillosas, pero que desgraciadamente por falta de formación pedagógica, porque la tecnología tiene que ir acompañada de un proceso formativo pedagógico, a veces las utilizamos como meros cambios en vez del pizarrón, en vez del libro de texto, y no utilizamos la tecnología para construir conocimiento, para un verdadero diálogo de saberes del otro. Acabar con esa concepción caletrera, memorística de la educación y enseñar sobre todo a aprender, a comprender, a emprender, a desaprender en un proceso inacabado de estar siempre buscando, estar siempre investigando, estar siempre reflexionando sobre lo que hacemos, lo que queremos hacer, esa pedagogía crítica que tanto necesitamos, esa pedagogía capaz de leer el mundo, de leer la realidad, de leer todas estas falsas noticias que nos lanzan, de leer las vidas de las personas que nos proponen muchas cosas, a veces muy bellas, pero que lo deshacen con su propia vida. Por eso, esa pedagogía que fundamentalmente cultive, sobre todo en estos tiempos, la capacidad propositiva y la capacidad ética de análisis y de creatividad. Y sobre todo, porque me imagino que me queda ya muy poco tiempo, yo sí creo que necesitamos una educación que retome su esencia humanizadora. Yo lo resumo siempre en mis charlas, en mis escritos, en tres cosas. El reto hoy de la educación es enseñar a vivir, enseñar a convivir con el otro diferente y con la naturaleza, y enseñar a vivir para los demás. Enseñar a hacer de mi vida un regalo para los demás, en todo amar y servir. Hacer de mi vida un combate permanente para que todos los demás tengan vida. Enseñar a vivir. Como decía antes, los seres humanos somos los únicos que podemos decidir cómo ser. La vida es un viaje y cada cual decide su destino. Por eso conocerse, aceptarse, quererse y emprender el camino de su propia realización. Si uno mientras vive siempre está en capacidad de generar, de crecer hacia adentro, de humanizarse cada vez más. Pues está bien jubilarnos del trabajo, pero nunca podemos jubilarnos de la vida, de entender la vida, porque en definitiva
Todos, lo único que tenemos todos, el niño que acaba de nacer, ustedes que me escuchan, los panelistas y yo, nos une, no importa la edad, tenemos el ahora, el presente. Lo único que tenemos y hacer de ese presente una lucha inacabada, de irme construyendo, irme haciendo cada vez mejor, ir viviendo plenamente hasta encontrar la felicidad, porque en definitiva felicidad viene de feliz, que en latín, que significa fecundo, generoso. Por eso la felicidad supone vivir la vida dando vida, hacer de mi vida un compromiso de defender y generar vida. Vivir los demás, vivir con el otro, pues aprender a convivir, considerar la diversidad como riqueza y por eso aprender a vivir con los otros, aprender a que todos tengan vida, aprender a tratar a esta naturaleza tan maltratada, sentirme hermano de todos, no importa su raza, su condición social, su pensamiento, es mi hermano, y sentirme que la naturaleza no me pertenece, sino que soy parte de ella. Y lo último, porque veo que ya me llaman la atención y me debo ir callando, vivir para el otro, hacer un regalo de mi vida, vivir cada día para dar vida, estar siempre pendiente de atacar a aquellos que impiden o violentan la vida, que creo que en eso consiste la plenitud humana. Es la pedagogía del amor y la ternura que tanto he trabajado yo, la pedagogía del cuidado. En definitiva, el principio fundamental pedagógico es el amor. El amor no es un sentimiento, sino que es una opción de servicio a los demás. Amar a una persona es que ayudarle a crecer, a desarrollarse, a encontrar su propio camino y su plenitud. Y esto, y ahora sí que termino, para mí es apasionante. Cuando uno descubre lo que significa ser educador, que es en definitiva construir personas para hacer un mundo mejor, se apasiona. Nada se logra en la vida sin pasión y mucho menos en educación. Más que cambios curriculares en educación necesitamos pasión. Pasión por descubrir lo que significa ser educador. Porque educar es algo mucho más importante que enseñar biología, literatura. Está bien eso, importante. Pero repito, cuando uno descubre el tesoro oculto de que educar es un acto de continuar la obra creadora de Dios, ayudando a cada persona a encontrar su plenitud, eso en definitiva, nada ni nadie lo podrá derrotar, ni nadie, por grandes que sean los problemas, podrá evitar que uno viva apasionadamente y con orgullo su vocación de educador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Antonio Pérez, ¿verdad? Muchísimas gracias por estas palabras que sin duda creo que a todos nos contagia esa pasión por esta hermosa ocupación, dedicación, por esta actividad que nos llena muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Tenemos en la sección de preguntas y respuestas ya inquietudes que veremos al final de las ponencias. Reportar, antes de darle la palabra y presentar al profesor Juan Maragall, que tenemos asistentes de diversos lugares, tenemos a personas de Trujillo, Barinas, Monagas, Houston, Ecuador. Tenemos un número muy importante de participantes además y de diversas latitudes. Entonces, sin más, voy a presentar a el profesor Juan Maragall, quien es nuestro próximo ponente. El profesor Juan Maragall realizó estudios de educación, mención ciencias pedagógicas en la Universidad Católica Andrés Bello, también maestrías en gerencia educativa, tiene formación en psicología social, en informática educativa en la Universidad Hartford. Además se desempeñó como profesor universitario en diversas instituciones en Venezuela, Universidad Metropolitana, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, director fundador del Colegio Integral El Ávila, gerente fundador del proyecto Escuelas de Excelencia del Viviendo Voluntario para la Comunidad. Ha participado como miembro fundador de la Red de Madres, Padres y Representantes, director fundador del proyecto Escuelas de Paterigua, las escuelas comunitarias, asesor del Centro de Informática Educativa también, presidente fundador de la Asociación Nacional de Educación Comunitaria, coordinador de Con la Escuela, Red Social, Red de la Sociedad Civil, con la Escuela Pública. Muchos de estos proyectos y otros más que no están en esta lista por temas de tiempo, los impulsó como secretario de Educación del Estado Miranda, donde
el aporte al sector educativo fue muy, muy claro. Actualmente se desempeña como especialista de educación en el Banco Interamericano de Desarrollo. Profesor Juan Magal, el espacio es todo suyo, las cámaras y el micrófono, y les recordamos a nuestros asistentes que tienen la sección de preguntas y respuestas que luego veremos al final de las ponencias. Muchas gracias, Ana Fina. Un placer compartir con mis compañeros de panel, con Pechín, con Sor Alicia. Y bueno, encantado también de que haya tantas personas conectadas. Vi algunos mensajes ahí en el chat de gente querida. Me pidieron que compartiera hoy algunas reflexiones sobre el liderazgo escolar. Yo me voy a asistir, o me voy a ayudar con una presentación. Denme un segundito para ver si logro que aparezca. Creo que ya está apareciendo. Sí, aquí estamos. Yo voy a hacer algunas reflexiones específicamente sobre el liderazgo educativo en tiempos de incertidumbre. Y quiero comenzar a compartir con ustedes. Estábamos hablando con Pérez de Clarín y compartimos la afición por las montañas y las exploraciones. Yo leo mucho sobre exploraciones y montañas y hay unos ejemplos que creo que son inspiradores, ¿no? Yo voy a comenzar con Robert Peary. Fue uno de los exploradores polares del Polo Norte, y yo estaba leyendo una parte de su bitácora y él dice algo que me llamó mucho la atención, que cuando ellos llegaron al Polo Norte se dieron cuenta que desde ahí todo era sur. Es decir, el sol no entraba y salía, el sol le daba vueltas, digamos, alrededor del horizonte, nunca se metía, y cualquier dirección en la que vieran era sur, ¿no? Yo me ponía en su lugar y decía, oye, qué complicado, porque uno siempre vivió con los puntos cardinales más o menos estables y sabes para dónde es cada, pero ¿cómo es estar en un lugar y no saber hacia dónde caminar? Porque hacia donde camines daba más o menos igual, ¿no? Sin embargo, ellos lograron estructurarse y regresar, ¿no? Y otro ejemplo polar, pero ya no en el sur, sino perdón, no en el norte, sino en el polo sur, es el del capitán Shackleton. Shackleton vivió una exploración para llegar al polo sur, y el barco entró por una zona donde el hielo lo atrapó, y con el pasar de los días y las semanas quedó varado en el hielo. Y el hielo, inclusive, aquí no está en la fotografía, pero el hielo destruyó el barco. O sea, él se quedó sin barco con toda su tripulación parado sobre el hielo, digamos, ¿no? Y tenía que regresar, ¿no? Entonces, yo creo que a nosotros en nuestras escuelas en Venezuela nos ha pasado algo parecido, ¿no? Como que todo ha sucedido y tenemos la escuela varada, como muchos de los elementos que normalmente nos servían para navegar o para ir adelante, destruidos, y tenemos que regresar. Shackleton regresó. O sea, Shackleton agarró los restos del barco, fabricó unos botes salvavidas, esperó 6 meses a que el hielo se derritiera, navegó con toda su tripulación por esos mares en unas distancias más de 1000 kilómetros, y como año y medio, casi 2 años después, regresó a puerto seguro sin que se le muriera un tripulante, ¿no? Por eso me parece muy inspirador este ejemplo de Shackleton, ¿no? De cómo en condiciones tan adversas tú puedes estructurarte, tú puedes liderar para tener éxito. Entonces, con esta introducción voy a compartir con ustedes algunos elementos que creo yo que muestran de por qué nuestras escuelas están de alguna manera varadas, o cuál es el contexto en el que están varadas. Voy a empezar por algo que los investigadores llamaron desde los años 80 el efecto Mateo, por aquella cita bíblica que dice que al que tiene se le dará y se le dará en abundancia, al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. En educación está pasando lamentablemente algo así. Los estudios nos muestran que desde los primeros grados los alumnos que empiezan a aprender y empiezan a tener un buen desempeño siguen haciéndolo durante todo su recorrido escolar, mientras que hay unos alumnos que se empiezan a rezagar, ¿no? Y eso es lo que se llama el efecto Mateo, ¿no? Que se ha visto exacerbado, como lo recordaba Pérez de Clarín, se ha visto exacerbado durante el COVID. Tenemos en este momento alumnos que venían bien y probablemente ahora están mejor, porque han logrado montarse, digamos, sobre esa ola y seguir mejorando, pero tenemos muchos alumnos que no estaban bien y ahora están peor. Yo creo que eso es un elemento
importantísimo a considerar de lo que es nuestro contexto. Lo otro es que nosotros tenemos las escuelas cerradas, ¿ok? Porque hay una balanza que está inclinada hacia la seguridad sanitaria. El COVID nos arrinconó y nos obligó a cerrar las escuelas. Pero esa balanza que cierra las escuelas por seguridad sanitaria tiene un costo muy alto en lo educativo que tenemos que tenerlo presente. Primero, el costo es diferencial, ya lo comenté, por niveles socioeconómicos, pero también es diferencial por edad. Es decir, la educación en pandemia es un poco más manejable para personas de más de 9 años o para niños de más de 9 años y un poco más difícil de manejar para menores de 9 años. Y están siendo afectados de manera diferencial, digamos, los alumnos. También tenemos un costo que vamos a pagar a futuro. Creo que vale la pena hacer referencia. Hay estudios que le hicieron seguimiento a alemanes y austríacos que tenían entre 10 y 12 años durante la guerra mundial y no pudieron ir a las escuelas durante la guerra. Y se les ha hecho seguimiento durante más de 40, 50 años. Y son personas que tienen desventajas con respecto a otros alemanes y austríacos que sí se pudieron mantener en las escuelas durante la guerra. Aquí está pasando algo parecido. Nosotros vamos a tener toda una generación con rezago, algo parecido a lo que pasó. Y esos rezagos indican que tienen infecciones de vida menos de vida. Lo otro, bueno, que está sucediendo es un tema de deserción muy importante y hay pérdidas de aprendizaje. Un buen amigo y colega del Banco Mundial hizo un estudio aquí en Colombia de cómo y estimó, digamos, cuánto se estaba perdiendo en aprendizaje durante la pandemia por la separación de los niños de las escuelas. Y ya se está estimando hasta un 75% de pérdida de aprendizaje. Me refiero a desaprender, solamente que dejaste de aprender por cosas que ya dominabas, por no practicarlas, por no mantenerlas integradas en tu dinámica, y las estás olvidando. Si hay algún tipo de conexión o de comunicación escuela-alumnos, algún tipo de educación a distancia, la pérdida todavía es de más del 50%. Eso está pasando en el mundo, eso está pasando en Venezuela en este momento. Es decir, somos Shackleton viendo a nuestro barco destruirse. Nosotros estamos viendo a nuestros alumnos desaprender, digamos que creo que es otra parte de nuestra realidad. Otro elemento que no podemos dejar de lado es que nosotros tenemos un déficit muy importante en temas fundamentales. El 40% de los latinoamericanos no sabe leer, no comprende lo que lee. Cuando están en tercer grado, no comprenden lo que leen el 40%. Esto es un promedio, porque si nos vamos a los estratos sociales más bajos, que además son la mayoría, esto sube al 60%, es decir, que 2 de cada 3 niños de tercer grado en Latinoamérica no sabe leer. Entonces, aunque tuvieran una conectividad perfecta en sus casas, con computadores, con monitores, etcétera, etcétera, probablemente los niños no pueden aprovechar porque no tienen las herramientas básicas para hacer las asignaciones que les están enviando porque no comprenden lo que leen, no saben leer. Y esta situación la encontramos en tercer grado y encontramos una situación similar cuando vamos a la edad de 15 años. Ahí la mitad, digamos, de los estudiantes tienen niveles de comprensión lectora que no se corresponden, digamos, con lo que se requiere a esas edades. Es una realidad que está ahí y es parte de ese estar en el Polo Norte y perder totalmente la brújula, es decir, ¿cómo le podemos enseñar en la distancia a alumnos que no saben leer, digamos, ¿no? Y el otro tema que está aquí también muy presente en los alumnos es que cuando se han hecho estudios sobre niveles de alguna manera de autonomía, de motivación intrínseca, de capacidad, te vas a levantar y tener la voluntad de realizar una actividad, ¿ok? Encontramos que apenas el 50% de los alumnos tiene algunas capacidades socioemocionales para autoaprender, para autoorganizarse, para automotivarse, ¿no? Entonces, tenemos un contexto muy desfavorable para manejar esta educación a distancia. El otro elemento, y con esto cierro un poco el contexto,
yo quisiera resaltar que la relación familia-escuela es asimétrica. ¿A qué me refiero? A que no todas las familias se relacionan igual con su escuela. Hay familias que tienen integrantes familiares con educación secundaria, con educación universitaria. ¿Okay? Hay familias que están inclusive en capacidad de educar a sus hijos en la casa, lo que en algunos países llaman el homeschooling. Pero hay otras familias que, aunque tienen toda la capacidad de dar apoyo socioemocional y acompañar a sus hijos en el proceso de educarse, no tienen la formación ni tienen las herramientas pedagógicas o académicas para enseñar a sus hijos. Y esas son la mayoría de las familias. Esas son familias que se relacionan con la escuela parecido como nos relacionamos nosotros con los hospitales. Si uno de nosotros se enferma, uno solidariamente lleva a su familiar enfermo al hospital, lo apoya, hace todo lo que el hospital le pide, pero le entrega el manejo de la salud al hospital. La mayoría de las familias se relacionan así con las escuelas, o sea, llevan a sus hijos para que los hijos encuentren en la escuela lo que no pueden encontrar en su casa, ¿no? Entonces, cuando regresamos la educación a las casas, de alguna manera estamos privando a los niños de la escuela, estamos privando a los niños del acceso a la cultura universal. Y es una palabra quizás un poco fuerte, pero estamos condenando al niño a que el futuro sea igual que el presente de su casa. Y eso va contra el objetivo de la escuela. La escuela está para que el futuro de una persona no esté determinado por las condiciones en las que nació. Y en este momento eso está siendo una realidad. Es decir, en este momento la mayoría de los venezolanos, su futuro está dependiendo exclusivamente de lo que su casa puede hacer por ellos. Y las escuelas están distanciadas por esta balanza que se rompió. Esto nos deja en un contexto que podemos llamar de emergencia, ¿no? Y hay una ilustración que quería compartir con ustedes. A mí me gusta mucho la aviación. Tengo amigos pilotos y he tenido y siempre me llamó la curiosidad lo complejo que eran los tableros de los aviones, o que son los tableros de los aviones. Y una vez hablando con uno de ellos, le dije, mira, ¿qué pasa en una emergencia? O sea, ¿a qué le pones atención, digamos, en una emergencia? Y él me explicó que existía un concepto que se llamaba el tablero reducido. Y es que en una emergencia tú le pones atención a tres cosas. Tú le pones atención a la velocidad del avión, le pones atención a la posición en la que está en el avión, que es un instrumento que te dice cómo está el avión de posición, y le pones atención a la altura. Y el resto de las cosas te olvidas de ellas. Te concentras nada más en tres. Y yo creo que en la escuela tenemos un reto muy similar. Es decir, nosotros tenemos ahora una emergencia muy compleja y yo me he preguntado, bueno, ¿a qué cosas ponerle atención? ¿No? Entonces yo me voy a atrever a proponerle que el liderazgo tiene que ponerle atención a dos cosas en la escuela. Uno, hay que ponerle atención a lo que tradicionalmente llamamos cobertura. Es decir, estamos en contacto con nuestros alumnos. La escuela que tenía 300 alumnos aún tiene 300 alumnos. Es decir, nosotros seguimos relacionándonos con 300 alumnos. Y lo otro es el aprendizaje. Para mí esos son como los dos relojitos a los cuales hay que ponerle atención en este momento. Y eso implica, de alguna manera, redefinir esos dos conceptos. Porque cobertura no puede ser asistencia, o sea, no podemos medir esto por la cantidad de veces que el niño va a la escuela y permanece en la escuela, porque no está yendo. Entonces tenemos que reinventar y tenemos que liderar hacia nuevas formas de cobertura. Tenemos que hablar de alguna manera de de contactabilidad o de comunicación o frecuencias de esas comunicaciones o la calidad de esas interacciones. Y en algún momento podremos incorporar algunos temas de asistencia cuando podamos empezar a alternar. Pero yo creo que el liderazgo tiene que ahorita hacer un ejercicio creativo de cómo conectarse con los estudiantes y no aceptar que estamos perdiendo cobertura. Y lo mismo pasa con el aprendizaje, ¿no? Tenemos que poner la atención en cómo apoyar socioemocionalmente a los alumnos en este momento, priorizar el currículum y decir, bueno, en este momento, ¿cuáles son las 3 o 4 cosas que tengo que garantizar que todos mis alumnos sigan aprendiendo? ¿Cómo apoyo a la casa, para que la casa pueda apoyar en el aprendizaje? Porque el liderazgo del aprendizaje tiene que estar conducido desde la escuela, ¿no? No olvidemos que la escuela no es el edificio, la escuela es la comunidad, ¿no? La escuela somos las personas
y esa comunidad es liderada por los docentes, y creo que el gran reto del liderazgo en este momento es cómo puedo garantizar yo que mis alumnos siguen aprendiendo aunque no me estoy encontrando con ellos personalmente todos los días, ¿no? Y tenemos que hacer ejercicios de ir verificando si eso está sucediendo, si estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo. Para mí, esos son como los dos grandes retos del liderazgo escolar en este momento, en estos tiempos de tanta incertidumbre, porque no importa cómo saquemos las cuentas de los tiempos que faltan, si contamos o no con vacunas o si nos hemos inmunizado o no, pero en mi opinión todo indica hoy, desde el mes de enero, que nosotros vamos a cerrar, digamos, este año en pandemia, digamos, y sin posibilidad de retomar regularmente la asistencia a la escuela. Entonces, el tema de la cobertura del aprendizaje en estos tiempos tiene que ser, en mi opinión, digamos, los dos grandes centros que conduzcan el liderazgo educativo. Y para cerrar, quisiera como sintetizar, pues, ¿no? En que necesitamos que la escuela retome el liderazgo, ¿no? Porque de alguna manera la escuela, cuando el alumno dejó de asistir, dijo, oye, déjame ver qué hago porque mis alumnos aprendan, como que los padres van a tener el liderazgo del aprendizaje. Y yo creo que no, es decir, el liderazgo tiene que estar en la escuela, ¿no? Voy a retomar el tema del hospital. Es como si el hospital por alguna razón cerrara y los médicos dijeran, bueno, que los padres operen a sus hijos de apendicitis en sus casas, digamos, ¿no? Yo creo que los médicos deberían decir, bueno, tengo cerrado el hospital, tengo que ver cómo hago para operar al niño, digamos, ¿no? Pero el que tiene el conocimiento es el médico. El que puede decir al padre qué hacer es el médico en temas de salud, ¿no? Hago esta analogía porque creo que en educación es similar. Nosotros necesitamos que la escuela recupere el liderazgo educativo aunque estemos distanciados. Y que esto nos permita seguir conduciendo de alguna manera a nuestros alumnos hacia la cultura universal, hacia que encuentren en la escuela lo que no encuentren en su casa, que es lo que nosotros siempre hemos hecho en la escuela. Y comparto esa fotografía. Todas las fotos que yo uso en las presentaciones las he tomado yo con mi teléfono. A mí me gusta mucho tomar fotos. Y esto fue empezando el año escolar el año pasado. Estaba visitando una escuela que es en su primer día de clase. Y mientras hablaba con esta maestra, corrió a esta niñita a darle un abrazo, que era una exalumna de ella. Le decía, maestra, qué bueno verla de vuelta, estoy muy contento con mi nuevo uniforme. Y yo fotografié ese momento de emoción donde la niña llegaba a un espacio que la protege, llegaba a los brazos de una persona que la enseñó, que la condujo, en la que cree, en la que confía, ¿no? Y yo creo que el liderazgo tiene que ayudarnos a retomar ese simbolismo de esa escuela que abraza a los niños y los protege y les abre el camino hacia la cultura universal. Con esto termino de compartir mis reflexiones y me encantará poder responder alguna pregunta. Adelante, Ana Fina. Muchísimas gracias, profesor Juan. De verdad, qué linda manera de concluir esta presentación. Una hermosa imagen y allí, de hecho, ya lo comentan en el chat. Además, muy alineado con lo que nos comentaba el profesor Antonio Pérez Esclarín de la pedagogía del cuidado. Voy a aprovechar de compartir en el chat para todos nuestros asistentes un artículo que escribió muy breve el vicerrector académico de la Universidad Católica, el profesor Gustavo Peña, sobre la pedagogía del cuidado. Creo que es muy pertinente para lo que todos nuestros ponentes están compartiendo en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, profesor Juan Maragall. Voy entonces ahora a presentar a Sor Alicia Boscán, que es la comentadora de este evento que tenemos hoy. Voy a comentarles a todos nuestros asistentes su reseña, aunque al igual que el resto de nuestros ponentes, a todos los conocemos y tenemos muy buenas referencias. Sor Alicia Boscán cursó estudios de Pedagogía en Ciencias Experimentales, Mención Química en el Instituto Universitario Pedagógico Experimental de Barquisimeto. Obtuvo un diploma de espiritualidad en Roma. También hizo estudios avanzados en teología y obtuvo su maestría en educación, mención gerencia educativa, ambos en la Universidad Católica Andrés Bello. Y obtuvo su doctorado en educación en la Universidad de Carabobo. Se desempeñó como docente en multitud de asignaturas, además ha sido coordinadora de diversas áreas en colegios de Caracas y el interior del país.
Se desempeñó también como profesora universitaria, asignaturas como Filosofía de la Educación, Ética Profesional, Marco Legal para la Educación Inicial. Fue directora de la Escuela de Educación en el núcleo de coro de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue superiora de la Comunidad Religiosa Salesiana en los teques y coro, directora académica de los colegios María Auxiliadora. También se desempeñó como secretaria de la BEC para la seccional de los teques, como tercera vicepresidenta de esta misma institución, y actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Entonces, Sor Alicia es nuestra comentadora del día de hoy. Voy a compartir presentación, si le parece. Si me permite, ¿la puedo compartir yo para irla pasando? ¿Me permite compartir pantalla? Adelante, tienes permiso para compartirlo, y si no, se lo doy desde acá, desde... Perfecto. Yo creo que ya me ven, ¿verdad? Vemos perfecta la presentación, y les recuerdo a todos nuestros asistentes, en este momento tenemos 215 asistentes en este seminario de todas las latitudes de nuestro país y fuera de él, que tienen la sección de preguntas y respuestas. Ya allí tenemos un número interesante de inquietudes que ahora se sumarán a la de Sor Alicia y su presentación. Adelante. Bien, muchísimas gracias por la invitación, a Ana Fina, a María Villegas, al profesor José Francisco, a todos los de la UCAP que han preparado este seminario de liderazgo docente. Y quiero aclarar que yo no soy ponente, no fui invitada como ponente, sino como comentarista. Entonces voy a comentar lo que nuestros compañeros Juan y Antonio han hablado magníficamente, y luego voy a tratar, si me da el tiempo, de compartir algunas experiencias desde la BEC, donde estoy ahora, que tienen correlación con esto que ellos han dicho, ¿no? Antonio, de lo que ha hablado Antonio, de su reflexión siempre tan motivadora, quiero resaltar algunas cosas. Por ejemplo, él hizo un llamado a la resiliencia, a la creatividad, a la esperanza tenaz en estos tiempos de incertidumbre, y es que no podemos quedarnos paralizados. Necesitamos seguir caminando, soñar. Como docentes nosotros tenemos que ser emprendedores pese a todas las dificultades. Y comparto con él esa admiración y reconocimiento que hace el trabajo de los docentes, no obstante que son casi los peor pagados de nuestra sociedad venezolana. Creo que entre 3 y 6 dólares está el sueldo de un docente actualmente, y lo decía yo hace poco en la firma del convenio Ministerio de Educación ABEC, el 14 de enero que le firmamos, porque de los docentes de ABEC, de los 44,000 que tenemos en Venezuela, de los 1.090 centros que están afiliados a la ABEC, 825 están afiliados a este convenio, y la remuneración es la misma que los docentes de los centros educativos de gestión oficial, o sea, una miseria. Y lamentablemente no hemos logrado, a 31 años de convenio, en este momento, poder mejorar esos beneficios, porque nosotros constatamos que los docentes tienen hambre, que tienen la salud deteriorada, que tienen dificultades de transporte, que tienen dificultades incluso para conseguir lo necesario para la higiene. O sea, la otra vez le envié a unos docentes unos jabones y lo agradecieron increíblemente. Eso nunca visto en Venezuela. Bueno, estoy de acuerdo entonces con esto que afirmaba Antonio. En la raíz de esta crisis, nos decía él, está los valores, la moral. Nosotros estamos viviendo un relativismo ético, y lo podemos ver hasta en la calle. Si uno va manejando, te pitan la corneta, te tocan la corneta para que te comas el semáforo, porque si no, o hay un irrespeto, no valora al otro, y eso pues se está agudizando en las nuevas generaciones. Decía él que los pobres son los que sufren las peores consecuencias. Es cierto, porque los más pobres son los que más hambre tienen, son los que la escuela la tienen más deteriorada, son los que pues no disfrutan de la comunicación online para poder tener clases virtuales, con aulas virtuales, con plataformas súper modernas, ¿no? O sea, están viviendo una dificultad. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en ABEC, en la gente que tenemos allá en la Sierra de Perijá, en la misión de Los Ángeles del Tucuco, o tenemos allá en Apure, o en Bolívar, o en Amazonas, donde están los más pobres, bueno, son los que están sufriendo las consecuencias más terribles de esta situación que estamos viviendo
en pandemia, pero también antes de la pandemia. O sea, es muy, muy difícil. Nos decía Antonio también que sin el aporte de una educación renovada y de calidad no vamos a salir de esta crisis. Es cierto, si los docentes no se comprometen en un liderazgo, en una esperanza, y eso es difícil porque hace un rato lo decíamos, los docentes están viviendo una de las peores crisis existenciales, vocacionales, incluso de haber elegido una profesión tan hermosa como la de educar, de haber apostado a su vida a esta profesión y no tienen cómo alimentar a su familia. O sea, es muy difícil y sin embargo nosotros tenemos que seguir apuntando a que la esperanza no la podemos perder, una esperanza activa para ser educadores de calidad, para poder salir de esto. Porque la educación, nos decía Antonio, es el medio fundamental para combatir violencia, construir su ciudadanía, para lograr un desarrollo humano sustentable. El fundador de mi congregación salesiana, don Bosco, nos hablaba, nos decía siempre, formemos al buen cristiano y al honesto ciudadano. La opción es quedarnos en Venezuela. Quedarnos, no criticamos por supuesto a los más de 5 millones que han migrado, porque no tenían cómo vivir en Venezuela, es lógico. Pero los que nos hemos podido quedar aquí, pues tenemos que soñar revalorizar la persona del educador, tenemos que soñar y dignificar la profesión del docente, tenemos que seguir soñando en que es posible que el docente pueda tener derecho a una calidad de vida. Y ese docente que es líder tiene que formarse, por eso en ABEC estamos comprometidos con la formación de los educadores, desde nuestra escuela de formación y desde los distintos proyectos, estamos siempre comprometidos a eso. La educación debe retomar con fuerza su esencia humanizadora, nos decía Antonio, su esencia humanizadora y orientarse a la formación de los valores humanos esenciales que permitan la realización como auténticas personas. Nosotros estamos llamadas como docentes, como católicos, a humanizar la humanidad. Yo creo firmemente en eso. El ser cristiano implica necesariamente el que nosotros seamos cada vez más humanos. Juan nos habló del liderazgo educativo y la incertidumbre en tiempos de COVID, y de él quiero resaltar lo siguiente, y que coincide con Antonio en lo que expresó, ha afectado de modo diferencial a los estudiantes y a la familia, sobre todo en el nivel socioeconómico. O sea, los que más están padeciendo esta crisis son los más pobres a nivel económico, los más depauperizados, los que nada tienen, los que padecen lo que sabemos que estamos pasando en Venezuela. También la relación familia-escuela, muy asimétrica, está siendo influenciada por este factor socioeconómico. Y constatamos, y en ABEC lo estamos viendo, que hay una gran deserción escolar. Por ejemplo, en Bolívar, en Amazonas, ¿cuántos niños no se nos han ido a las minas, por ejemplo? ¿Cuántos niños se han cansado porque de marzo para acá estar sin ir a su escuela, sin estar en contacto relacional con los profesores, con las maestras, con los compañeros, con los pares? Bueno, ya se han desencantado. Entonces hemos constatado una deserción en aumento de los estudiantes de las escuelas, y eso conlleva a la pérdida de los aprendizajes y también la pérdida de los aprendizajes por la educación a distancia, que difícilmente en Venezuela es online. Hay medios para hacerlo, yo luego voy a proponer alguna. Otra cosa es que los estudiantes, un gran porcentaje, nos decía Juan, no tiene capacidad de aprender en casa. Una puede tener padres que ni siquiera sepan leer y escribir. Otra, pues no tienen los medios suficientes. El chofer de la casa donde yo vivo me decía, mi hija se quedó sin teléfono, se nos quemó el teléfono, lo está haciendo con el teléfono prestado, recibiendo las tareas con el teléfono prestado de una vecina. O sea, miles de cosas pasan, ¿no? Recalcaba la importancia del liderazgo, y esto me gustó mucho, de la escuela y del docente en función de dos cosas, de la cobertura y del aprendizaje, esos dos relojes que tienen que mirarse en el avión que nos señalaba. Esa cobertura que implica el contacto. Nosotros hemos perdido esa posibilidad de compartir saberes, de tener en las aulas, en el patio, en la capilla, en las escuelas a los muchachos, pero eso no puede dejar
que nosotros busquemos cómo contactarlos, cómo buscarles, cómo entrar en relación, cómo comunicarnos y con cierta frecuencia y con calidad, ¿no? Y el aprendizaje, por supuesto, que va a implicar apoyo socioemocional. En la vez estamos insistiendo mucho en eso, en la formación del docente para que sea ese acompañante, en el cuidado del cuidador, en esa prevención del abuso que lamentablemente se ha dado mucho más en este tiempo de pandemia, del abuso sexual, del abuso de conciencia, del abuso de poder. Estamos enfatizando eso. Luego del currículum priorizado, lo señalaba él muy bien, lo que es, si le enseñas a leer a un niño, si le enseñas habilidades lógico-matemáticas, le estás abriendo la puerta del mundo, del apoyo en la casa, de cómo verificar esos aprendizajes. Entonces, de los dos ponentes de esta tarde, a quienes felicito y les agradezco, pues yo resalto esas ideas. Y comparto dos experiencias de ABEC, una de la continuidad de la educación en el 2020 y otra de rutas formativas. De la mano con UNICEF, nosotros estamos caminando en algunos proyectos que benefician a nuestras escuelas. De marzo para acá, de marzo 2020 para acá, nosotros tuvimos que embarcarnos en algunas propuestas de estrategias de comunidad educativa. Nosotros optamos por la formación del docente, educadores y educadoras en una nueva realidad, a través de nuevas formas de educar, ¿no? Y pues, tenemos algunas buenas prácticas en eso, de un crecimiento en la conciencia de la novedad de los procesos. No estábamos preparados para una educación a distancia en este contexto de emergencia educativa, en una sociedad, en una Venezuela que vive una crisis humanitaria compleja. Entonces hemos tratado de propiciar prácticas innovadoras con recursos de aprendizaje distintas, con guías autodirigidas, con tratar de usar plataformas digitales, redes sociales, modelos de educación a distancia, ¿no? Definimos una matriz comunicacional con los recursos que contábamos y tratamos de contextualizar, organizándonos y atendiendo con seguridad, la priorización de los contenidos, los planes de estudio, los nuevos planes de trabajo, tanto para la educación formal como para la educación alternativa que nosotros atendemos en casas hogares, en centros educativos de capacitación laboral, en institutos radiofónicos. Entonces, los educadores que son líderes, pues tuvieron que empeñarse en adquirir competencias digitales y les ofrecimos desde ABEC herramientas para su autocuidado, herramientas para el crecimiento en la espiritualidad, para poder ir priorizando contenidos en los planes de estudios y en la capacitación, para contextualizar el currículo, para innovar con praxis transformadoras para el trabajo colaborativo. Eso nos ayudó mucho. Aprendimos que todos los actores son importantes en el hecho educativo, familias, estudiantes, personal educativo, comunidades, todos deben formarse. Otra lección fue el acceso y la disponibilidad de una información organizada y sistematizada a la mano de todos, y la importancia del rol del adulto significativo para el niño, la niña, el adolescente, como corresponsable del hecho educativo, en formación, en acompañamiento, y por supuesto la contextualización del currículum. Para este año 2021 hemos iniciado un nuevo proyecto de la mano de UNICEF que se llama Educación para Todos y Todas en continuidad educativa en el contexto de COVID-19. Nosotros hicimos opción por 3 modelos de educación a distancia. Uno, el modelo multimedia, sabiendo que hay participantes que no tienen conectividad ni tienen acceso a equipos tecnológicos. En otras partes se usa el modelo telemático, donde hay participantes sin conectividad, pero con acceso a equipos tecnológicos. Y el otro modelo que llamamos el e-learning o de las redes sociales, donde tenemos participantes en nuestros colegios con conectividad y con acceso a equipos tecnológicos. Con base en ello, nosotros diseñamos 3 rutas formativas. Una es la ruta del fortalecimiento pedagógico, es decir, la formación en habilidades básicas de lectoescritura y matemática en niños, niñas y adolescentes a través de guías autodirigidas y formación de estrategias multimodales. La segunda ruta es la del bienestar socioemocional, psicoeducativo, espiritual, es decir, el del bienestar integral,
estrategias psicoeducativas para el bienestar socioemocional y espiritual a través de la cultura recreativa en la escuela, de guías, por ejemplo, Aprendemos Jugando, que son mensuales, y plan vacacional. Tuvimos una experiencia hermosa en agosto pasado de hacer un plan vacacional a distancia. No creíamos nosotros mismos que lo íbamos a lograr y más de 9.000 niños participaron con sus familias en ese plan que propusimos. También estrategias psicosociales y espirituales y materiales como encontrarte en familia, encontrarte educador, la palabra de Dios nos encuentra. Y la tercera ruta es la ruta de habilidades para la vida, que es el desarrollo para la vida en adolescentes, sobre todo a través de cuadernillos y de formación. Eso lo hacemos a través de un modelo de formación en cascada, desde el equipo nacional que estamos acá en Caracas, con acompañamiento y formación, desde nuestras unidades de acompañamiento y formación, hacia los equipos territoriales, donde están los promotores pedagógicos comunitarios, los coordinadores territoriales y el equipo de formación, hacia los docentes en los centros educativos, y que tenemos un docente enlace en cada centro, y bueno, los docentes que están en cada escuela. En la primera ruta tenemos de acuerdo al proyecto, queremos formar estrategias multimodales en 3.944 docentes en estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias básicas en 61.039 niños. Eso va a implicar el desarrollo y aplicación de materiales infográficos de lectura, escritura, de lectoescritura y matemáticas mensualmente. El desarrollo de procesos formativos a través de encuentros bimestrales para el fortalecimiento de las habilidades básicas, estrategias multimodales como plataformas Zoom, WhatsApp, Classroom, presentación de infografía y fortalecimiento pedagógico. La otra ruta de bienestar integral se desarrolla a través de ejes que buscan el fortalecimiento integral de quienes llevan adelante la acción educativa. Estamos capacitando a 3.944 docentes. Claro, es poco para los 44.000 que tenemos en ABEC, docente administrativo obrero, pero bueno, ahí vamos haciendo un granito de arena. A través de lo cultural y recreativo, estamos con la formación a través de guías y a través de formación específica de momentos recreativos mensuales que van a preparar el plan vacacional, creemos que virtual también, de agosto de 2021, a través de materiales educativos que ya les mencionaba, y del proceso de formación a través de cápsulas de acompañamiento y de procesos formativos con el desarrollo de ejes temáticos de comunicación, resiliencia, autocuidado y protección. El otro es para los adolescentes, la formación de habilidades para la vida de 22.071 adolescentes en 76 centros de media general y técnica, aproximadamente unos 290 adolescentes por centro, y la formación a sus profesores guías, con propuestas específica para ello, formativa, con cuadernillos de trabajo, con ese proceso formativo en cascada, aquí tiene una fecha, pero no me detengo en eso, ¿no? Y con material didáctico. Eso va a ser certificado, por supuesto. De cada proceso nosotros levantamos evidencia. Tenemos 103 escuelas participando en este proyecto actualmente. Listas de asistencia según los formatos que enviamos, contenidos en cada sesión de formación con fecha, inscripción en la plataforma de formación y envío de evidencia en la ruta de comunicación acordada. En fin, culmino diciendo con Papa Francisco que la educación es un acto de amor, es dar la vida. Y hoy los docentes estamos llamados a eso, pues a dar la vida, a humanizar la vida, a pensar también como Don Bosco, el fundador de la Congregación Salesiana, nos decía, la educación es cosa del corazón, y eso es claro. Así que la invitación es, pese a la incertidumbre, pese a todo lo que nos está pasando, no perder nunca la esperanza, sino lograr mantener viva esa llama de amor dentro del corazón que nos lleve a seguir trabajando por la hermosa tarea, la hermosa misión de educar a las nuevas generaciones. Terminé. Muchísimas gracias, Sor Alicia, por estas palabras. De verdad, una excelente comentadora para estas ponencias.
creo que, no sé si comentar nada más, estos aportes y estas experiencias permiten anclar de mejor manera todo lo que nuestros ponentes nos han compartido en esta tarde. Quiero dar la bienvenida al evento a la profesora María Elena Villegas, quien es directora de posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, quien previamente no nos pudo acompañar, en tanto tiene temas familiares de salud que atender, por eso agradecemos su presencia acá. Sabemos lo complicado que puede ser en estos momentos. Entonces, me voy a permitir compartir unos elementos que tenía María Elena en relación a la oferta que tenemos en la universidad, para entonces abrir la sección de preguntas y respuestas que tenemos un número de hecho importante de preguntas en nuestra sección, que las vamos a ir trabajando poco a poco para poder verlas todos y poderlas trabajar. Además, decir que ha sido una participación bien interesante la que tenemos también en el chat. Entonces me voy a permitir compartir brevemente una información que teníamos para nuestros asistentes, y entonces sí arrancaríamos con nuestra sección de preguntas y respuestas y cumplir así con nuestros tiempos del evento, ¿no? Lo primero a compartirles, ahora deben estar viendo la presentación en pantalla, es en relación a la información que tenemos para nuestros docentes, ¿no? Desde la Universidad Católica Andrés Bello estamos comprometidos con la formación de los docentes, entendemos la importancia de la misma y por eso este evento que se está promoviendo el día de hoy. Por eso compartir con ustedes que desde los posgrados de la universidad estamos muy interesados en mantener actualizada la información, las materias, las asignaturas, sus contenidos, alineados con un perfil de salida que cumpla con estos elementos que los ponentes nos acaban de mostrar. Por eso tenemos profesores de muy alto nivel, las líneas de investigación se están actualizando de manera constante, hay profesores de una trayectoria invaluable y entendemos que este es un espacio para hacer contacto entre quienes están día a día en esta relación, en esta actividad de educación, como bien decía Sor Alicia, en esta misión que se han trazado más allá de una de un simple decir, bueno, esta es la dedicación. Entonces, para eso tenemos una oferta de formación que va desde programas de estudios avanzados en áreas como procesos de aprendizaje, la maestría, además en gerencia educativa. Contamos también con una oferta muy interesante en el doctorado en educación y también la especialización en procesos de aprendizaje. En diversas modalidades, además, se pueden ver esta oferta. Actualmente estamos en el proceso de preinscripción en la universidad. La información sobre las preinscripciones va a estar a disposición de todos ustedes en la página web de la Universidad Católica Andrés Bello para que la puedan ver a detalle allá. Entonces, una vez que les comparto esta información, lo importante ahora es que nuestros ponentes van a poder abrir cámara y micrófono para yo comenzar a compartirles las preguntas que tenemos en la sección que disponemos para ella. Tenemos más de 50 preguntas acá, entonces vamos a ir avanzando con las mismas. Esperemos que el tiempo nos ayude. En caso de que queden, por supuesto, preguntas, van a poder contactar a nuestros ponentes para hacerlas. Y además aprovecho para decirle a todos nuestros asistentes que muchos de ellos están preguntando si pueden volver a tener estas láminas, ver estos temas, que esta sesión está siendo grabada y será compartida en el canal de YouTube del posgrado. Allí van a poder ver esta sesión y otras relacionadas con el tema educativo que se vienen promocionando desde los diversos programas que tenemos
en la universidad. Entonces voy a iniciar con la pregunta. Además aquí lo bueno de estas secciones es que se van organizando en orden cronológico y así vamos respetando a aquellos que primero fueron preguntando, ¿no? Tenemos a Andreina Linares. Esta pregunta ella la realizó cuando estaba presentando el profesor Antonio Pérez Esclarín. Entonces asumimos que es para él y no quiere decir que el resto de nuestros ponentes no puedan aportar y opinar sobre este tema, ¿no? La pregunta de Andreina Linares es, ¿cómo lograr un equilibrio de enseñanza cuando los padres de los niños son los que en su mayoría realizan las actividades y critican porque se les envían muchas tareas? Dices que para mí. Sí. Sí, ok. Sí, realmente estás planteando una situación muy crítica, porque en definitiva hay también el peligro de que la educación se vierta sobre los hombros de los padres que no están, como decía Juan, preparados muchas veces para ellos. Por eso, ¿cómo aprovechar esta pandemia también para una mayor articulación con las familias? Uno de los grandes descubrimientos es que a lo mejor esa escuela que estaba de espaldas a la realidad, pues ha necesitado esta simbiosis, volver a retomar ese sentido de que nos necesitamos padres y familia. Yo soy optimista en que de aquí tiene que salir una educación mucho más integrada entre familia y escuela, que han vivido como alejados. Ahora, por la necesidad, pareciera que hemos cargado el peso en la familia, pero al mismo tiempo tenemos entonces que trabajar también con la articulación y la formación de esa familia para que asuman que son los primeros y principales educadores. Lo dejo ahí porque si hay tantas preguntas, si no, nos estamos aquí hasta la noche. Sí, tenemos bastantes. A ver, Ana Fina, yo adelante, quería profesor. yo quería sugerirte que leyeras varias preguntas. Claro. Podemos tomar nota y después hacer Buenísimo. unas respuestas un poco más integradoras, porque si no va a ser muy difícil responderlas uno a uno. Sí. Te sugiero. Absolutamente. Sí. Muchísimas gracias Subrayo. sí, muchísimas gracias por esta sugerencia. Entonces, estas, profesor Antonio, las realizaron cuando usted estaba realizando la ponencia, aun cuando no aclararon que eran para usted, asumiremos eso. Wendy Petzal nos dice, ¿cómo hacemos para sentirme hermano de todos cuando hay graves diferencias de pensamiento? Luego, Lilibet pregunta, y aquí ella sí precisa para el doctor Antonio, ¿cómo motivar en tiempos de incertidumbre en Venezuela según la postura de forma para construir? Norelis agradece por toda la presentación y por estas palabras. Tenemos a un espectador anónimo, porque no todos tienen que presentarse en el chat, que dice, me queda la interrogante de cómo acompañar y animar a los educadores en Venezuela con tantas limitantes. Luego tenemos por acá la pregunta de Yanimar, que dice, ¿cómo minimizar esas posibles desventajas de los estudiantes que se puedan evidenciar a lo largo del tiempo en vista de la situación pandemia vivida en la actualidad? Aquí para Pérez Esclarín se plantea el diálogo de saberes. ¿Cómo incentivar la pedagogía crítica ante las nuevas expectativas del docente que hoy día asume el reto de vivir en Venezuela? Aquí entramos en el tiempo en que ya estaba realizando su presentación el profesor Juan Maragall, aun cuando no son dirigidas directamente a él, asumimos también van para usted, profesor Juan, pero sin duda todos los comentarios de nuestros ponentes serán interesantes. ¿Cómo influye el liderazgo y el trabajo en equipo para aplicarlo a la docencia? ¿Cómo lo aplico y cuáles son sus técnicas? Luego Cándida pregunta, el liderazgo también está amenazado por la misma complejidad simétrica de nuestra familia y la misma realidad de Venezuela. ¿Cómo ir logrando ese liderazgo en estas condiciones? Nancy Castro nos pregunta, ¿cómo lograr que el representante entienda cuál es su función en esta situación que nos ha tocado vivir? Para el profesor Juan Maragall, Lilibet pregunta, ¿puede darnos algunos tips para retomar el liderazgo educativo de las escuelas en contextos
de poblaciones fronterizas. Tenemos varios asistentes de zonas así, lo vimos en el chat. Norelis nos pregunta, ¿cómo podemos, como docentes, apoyar la parte socioemocional de los niños en este momento? Tenemos por aquí la pregunta de Belín. ¿Hay estrategias para poder abordar de manera creativa, llamativa, en cuanto a la lectura en esta metodología a distancia? Ravi Torres pregunta, ¿cuáles son los principios y estrategias fundamentales de la pedagogía del cuidado? Creo que esta pregunta es para ambos ponentes, sin duda, que tocaron este tema. Vamos a detener aquí nuestras preguntas para comenzar a abordar estos temas y luego puedo hacer algunas preguntas más que tenemos, pues tenemos muchos comentarios reflexivos que vamos a compartir con nuestros ponentes al finalizar nuestra sesión, pero luego tenemos ya preguntas que van a temas mucho más específicos. Entonces, si les parece, a ambos abordamos estas primeras preguntas y luego seguimos avanzando con otros cuestionamientos que tenemos por acá. Sí, bueno, yo comienzo. Yo estoy trabajando muchísimo que tiene que ver con todo lo que es la motivación, con todo lo que es el cuidado, con todo lo que es construir la fraternidad, la pedagogía de la mirada. Es decir, yo estoy convencido que el mundo cambiaría si cambiáramos la mirada. Es decir, mirar con los ojos del corazón, mirar al otro como hermano, mirar que a pesar de la diversidad somos ciudadanos del mismo mundo. Yo siempre suelo echar esa historia de aquel maestro que preguntó a sus discípulos si alguien de ellos le podía decir cuál era el preciso momento en que terminaba la noche y comenzaba el día. Y uno de ellos dijo, cuando allá a lo lejos podemos distinguir una oveja de un perro. El maestro negó con su mirada. Y otro dijo, cuando ya en la neblina lechosa del amanecer podemos distinguir una ceiba de un samán. El maestro siguió negando con su mirada. Los alumnos se miraron desconcertados y se dijeron, ¿cuándo entonces, maestro, podemos saber el preciso momento que uno pudiera decir, hasta aquí llegó la noche y está comenzando el día? El maestro los miró con sus ojos mansos de sabio y le dijo, cuando tú miras el rostro de cualquiera y ves en él a tu hermano o a tu hermana, en ese momento empieza a amanecer en tu corazón. Si no eres capaz de eso, sigues en la noche. Necesitamos en Venezuela aprender a ver la diversidad como riqueza. Nos hemos visto como enemigos, como rivales, y hay que empezar a construir esa fraternidad universal y esa fraternidad también cósmica, de que me sienta, como yo decía antes, parte del agua, de la niebla, del árbol, que es fundamental. Y junto a eso, todo lo que es motivación, todo lo que es, porque estamos en un momento muy difícil de crisis, de eso no vamos a insistir, pero cómo hacer que la crisis sea un motor de desarrollo, de avance. Yo iba a leer antes, no lo leí, muchos ya lo conocerán, este texto que se atribuye a Albert Einstein, que resulta realmente apropiadísimo para los tiempos que estamos viviendo. Él dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucedernos porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. En la crisis nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Yo sí creo que son momentos preñados desde la dificultad para ser capaces de proponer una educación en los rasgos que hemos dicho, insistiendo en ellos,
que son, por supuesto, una educación que enseña a aprender, por eso todo lo instrumental, de hacer alumnos lectores. Las escuelas enseñan a leer, pero no educan para la lectura, no hacen lectores. Si de nuestras escuelas salieran alumnos que les gusta leer, les estaríamos abriendo la puerta a la sabiduría. Eso es evidente, que enseñen a pensar. Hoy día el gran reto es enseñar a pensar, enseñar a analizar. Muchos utilizan, ya lo decía Unamuno, utilizan la cabeza como los toros, no para pensar, sino para embestir. Y por eso tenemos que volver, y sobre todo esta sensación de volver a descubrir, por grandes que sean los problemas, que en definitiva estamos construyendo personas, estamos construyendo una nueva humanidad, y por eso todo lo que es esa pedagogía del cuidado, pedagogía del amor, entender que es imposible calidad sin calidez, entender que no podemos ser efectivos si no somos afectivos, entender que el principio pedagógico es fundamental, que nada sirve que te hayas graduado summa cum laude, que tengas un currículum tal que necesitas un camión para llevarlo. De nada sirve esto si no tienes este amor. Amor a la profesión, amor a ti mismo y amor a los alumnos, entendiendo que amar es fundamentalmente ayudar al otro a crecer, a desarrollarse, un amor eficaz, un amor que en definitiva cree en el otro, cree en las capacidades de cada alumno, que vive en situaciones tan difíciles, pero es una persona y es uno a lo primero un hermano mío, y que yo estoy aquí gastando mi vida o dando lo mejor que tengo para ayudar al otro a progresar, a crecer, porque solo de una educación auténtica podremos reconstruir el país. A todos nos conviene tener más y mejor educación y que todos los demás lo tengan. Ya, está ahí. Adelante, profesor Juan. Gracias, sí. Bueno, son muchas preguntas, es difícil responderlas una a una, ¿no? Primero quiero hacer como unas reflexiones generales que creo que pueden responder, ¿no? Sobre el liderazgo hay varias preguntas que dicen que el contexto es muy adverso, explicado de distintas maneras, por la crisis humanitaria, por las condiciones de vida, por los temas inclusive salariales, por las políticas del ministerio, pero muchas preguntas hacen referencia a la magnitud, digamos, o al abrumador de la adversidad, ¿no? Y cómo el liderazgo puede sobreponerse a eso. Yo creo que uno no puede vivir de alguna manera reclamándole a la vida el tiempo que le tocó vivir, digamos, ¿no? Nosotros vivimos un momento histórico con las dificultades que enfrentamos, ¿no? Y las dificultades no son menores, son dificultades de unas magnitudes muy graves, pero el liderazgo está justamente en eso, es decir, en aceptar la realidad con todas sus dificultades y desde ahí construir algún tipo de rutas. Por eso yo sugería cómo establecer algunas prioridades de todas las cosas de las cuales podemos ocuparnos, cómo reducirnos a priorizar, a ocuparnos de 2 o 3 cosas. Yo creo que el liderazgo tiene que tener esa capacidad de sobreponerse, ¿no? Si no te puedes sobreponer frente a tanta adversidad, es posible que no puedas liderar. Y eso me lleva a otra reflexión. Del liderazgo se ha hablado mucho, a mí me gusta mucho el enfoque del liderazgo situacional, porque el liderazgo situacional básicamente lo que dice es que no hay una sola forma de liderar para todas las situaciones, ni todas las situaciones requieren el mismo tipo de líderes. Entonces, esta es la oportunidad para algunas personas que a lo mejor no eran líderes hace un año, y en este momento les va a tocar liderar, o sea, les va a tocar liderizar. Porque, y aquí voy a hablar un poco de toda la educación del país, piensen en todo el esfuerzo educativo que se puede estar haciendo en el país. Hay un pedacito de ese esfuerzo que depende de ti. Es decir, tú no lo puedes hacer todo, pero sí hay algo que tú puedes hacer, ¿no? Voy a seguir con las analogías y con los ejemplos, pero hubo una película que me gustó mucho que era de un rescatista que estaba enseñando a otro rescatista, de estos que se lanzan en helicópteros a buscar a gente en naufragios, etcétera, etcétera. Y el alumno le preguntaba al profesor, ajá, cuando llego al naufragio, al desastre, ¿cómo hago? ¿A quién rescato primero? Digamos, ¿no? Y el entrenador le decía, al que tengas más cerca. Es decir, en este tipo de situaciones a veces tienes que
agarrar y rescatar al que tengas más cerca, lo ayudas y después regresas. Y a lo mejor te vas a encontrar que el resto se ahogó o vas a poder rescatar a otro, pero hay momentos donde tienes que ayudar al que tienes más cerca. Entonces, yo creo que el liderazgo en este momento tiene que entender que sí, yo sí creo que la situación de la educación en Venezuela es de niveles catastróficos, ¿no? Entre la pandemia y los problemas que teníamos en el país antes de la pandemia, pero hay que aceptar la catástrofe tal cual es y en ese marco ayudar a quien puedas ayudar con las herramientas que estén a tu alcance. Pero ahí tiene que haber una decisión de liderazgo. Lo otro que creo que es muy importante es que el liderazgo comienza con estar y con comprometerse. Estar significa que estás presente. Hubo unas preguntas que de alguna manera me preocuparon, me angustiaron un poco desde la frontera, narraban un poco las dificultades que viven en la frontera. Y las narran con tal detalle y crudeza que entiendo que quien pregunta está, digamos, ¿no? Ahí. Entonces, supongo, ¿no? Creo que el liderazgo comienza con estar, ¿no? Y ver desde donde yo estoy qué pequeños cambios o ajustes puedo hacer por el bien de mis alumnos o de los alumnos a los cuales yo puedo tocar, digamos. Entonces, a mí me ha servido mucho, yo tengo una vida completa, digamos, en la educación y siempre me ha gustado concentrarme en lo que estoy haciendo. Me explico. Cuando yo era director de escuela en Guatire, por ejemplo, pasaba todo el día tratando de conocer a mis alumnos, agarrándole los zapatos a los niños de preescolar, conversando en los pasillos con los padres. Yo estaba dedicado a mi trabajo, ¿ok? Yo no estaba pensando en ser secretario de Educación de Miranda. Yo estaba concentrado en lo que a mí me tocaba hacer en ese momento. Cuando me tocó ser secretario, yo no podía amarrarle los zapatos a los alumnos. Yo tenía que asumir otras responsabilidades que me tocaban en el rol que yo estaba. Entonces yo creo que el liderazgo requiere una capacidad, digamos, de ubicación, de entender dónde estás y a quién puedes ayudar. Porque ahí la pasión que nos transmite Pérez Clarín es muy importante, porque a mí me gusta a veces fantasear y pensar, bueno, ¿cuándo existió la primera maestra en la historia? Es decir, 1000 años antes de Cristo, no sé cuánto, o sea, trato de imaginarme, ¿no? Y creo que la primera maestra existió cuando alguien se sensibilizó con un niño o una niña que no era su hijo y decidió enseñarle, decidió ayudarlo para que tuviera más probabilidades en el futuro. Es decir, que la maestra nace o el maestro nace con un compromiso, con una pasión, como la que nos transmite Pérez Clarín. Y sobre esa pasión, sobre ese compromiso, entonces yo monto mis ideas, mis habilidades, mi pedagogía, mi metodología, pero todo empieza con un compromiso. Y el liderazgo es igual. Tú estás en una condición muy adversa, con las escuelas cerradas, en la frontera, con todas las dificultades, pero si tú estás dispuesto o dispuesta a comprometerte con alguien, ¿ok? Ahí empieza la creatividad y empieza la iniciativa. Y es donde yo sugiero que se ponga o se establezcan prioridades, ¿ok? No podemos hacerlo todo. Tenemos que aferrarnos a algunas prioridades durante esta emergencia o durante esta pandemia. Y el último comentario que quiero hacer es que hubo varias preguntas sobre los padres, ¿no? A veces en tono había unos que decían que habían padres que valoraban mucho lo que se hacía a través del Zoom, había otros que decían en un tono casi que desesperado, ¿cómo hago para que los padres hagan las cosas y que no se pongan bravos conmigo, no me reclamen? O sea, a veces la relación padre-docente es como tensa, como conflictiva, ¿no? Y aquí quiero hacer varias reflexiones, ¿no? Nosotros los docentes no podemos reclamarle a los padres, digamos. Nosotros somos los profesionales, nosotros estudiamos educación, nuestra pasión es enseñar. Los padres de los niños no, ¿okay? Ellos probablemente necesitan de ti, necesitan de tus orientaciones, de tu comprensión, de tu guía, para que ellos puedan educar a sus hijos. Recuerdo hace muchos años hablaba yo con digo yo mis maestras, porque yo era director de la escuela, que estaba desesperada con unos padres de preescolar, de prekinder, eran chiquiticos los niños, y yo les decía, es que tú tienes muchos años trabajando con niños de esta edad, piensa que esa mamá y ese papá es la primera vez que tienen un niño de 4 años, ¿ok? Es decir, tú tienes mucho que enseñarles, mucho que orientarles, mucho que ayudarles para que ellos puedan educar mejor a sus hijos. Entonces, yo creo que aquí no podemos caer en la trampa de culparnos unos a otros, de lanzarnos responsabilidades,
sino asumir nosotros nuestra cuota de responsabilidad. Y siempre me gusta citar a Carmencita Militerán, una compañera mía de trabajo de muchísimos años, que me decía: Juan, tienes que imaginarte que trabajas o que diriges una escuela de niños huérfanos como ejercicio. No, obviamente los niños aprenden más si sus padres los ayudan, pero como ejercicio piensa que son huérfanos. Y si en su casa no los ayudan, tú los vas a enseñar, digamos. Es decir, el que ellos aprendan no puede depender de la casa. Entonces, a mí esa reflexión siempre me movió mucho, ¿no? Porque, oye, pensar en una escuela de niños huérfanos es un ejemplo crudo, es fuerte, ¿no? Pero creo que metodológicamente es útil pensar en eso, en que la responsabilidad es tuya como docente. Y tienes muchos obstáculos. No están yendo a la escuela, están lejos, no tienen acceso al teléfono o al internet, se ponen bravos contigo. Pero ahí tienes tú que ponerte creativo o creativa para retomar el liderazgo, el aprendizaje y hacer que ese niño aprenda. Yo creo que ese es el reto. Yo sé que no los estoy dando como rutas muy claras o consejos muy prácticos de cómo hacerlo, pero muchas veces para que las cosas tengan éxito, lo que tenemos que tener es como bien ubicados los problemas y bien identificados los objetivos. Ese es el esfuerzo que he hecho hoy. He tratado de definir bien los problemas que tenemos y tratar de que el objetivo sea mantener relación, contacto, cobertura, que llamaba yo, con el estudiante, y que todo lo que hagamos sea para que el alumno aprenda algo. Okay. Yo creo que a eso debemos dedicarnos en este momento los educadores. Muchísimas gracias a ambos por esos comentarios y ciertamente abordaron la mayoría de las preguntas que están acá, porque de las preguntas que tenemos, más del 60% están vinculadas con lo que justo nos acaba de comentar el profesor Juan Maragall, asociado a liderazgo en estas circunstancias en específico. Y luego otro número importante de preguntas estaban vinculados con los aspectos antes comentados por el profesor Antonio Pérez Esclarín. Entonces, hemos abordado, ustedes han abordado de la mejor manera la mayor cantidad de inquietudes que tenemos acá en nuestra sección de preguntas y respuestas, ¿no? Quedan algunas asociadas a cómo ven ustedes el futuro de la educación, ¿no? Hay algunas preguntas acá vinculadas a el tema de la virtualidad, de en qué medida la virtualidad está para quedarse y si ese es el futuro de la educación. Entonces, podríamos ir cerrando nuestro encuentro con sus opiniones en relación a este tema, a cómo ven el futuro de la educación, visto el impacto que tiene las circunstancias que actualmente estamos viviendo. Bueno, muchos hacen alusión a la pandemia y que la pandemia es ese aspecto o ese hito crítico que impulsó a la virtualidad en distintas instituciones. Algunos de nuestros espectadores además hacen la diferencia entre la enseñanza remota, la enseñanza virtual, a que no es lo mismo, si ese es el futuro en definitiva. Entonces, sería interesante escuchar de nuestros ponentes su opinión en relación a este rol de los docentes en lo que estamos, pero además en cómo podríamos ir visualizando la enseñanza, considerando, bueno, que tenemos un hito que ciertamente marca y a partir de aquí vendrán cambios interesantes. Sí, yo sí creo que tenemos que llegar a un sistema híbrido, es decir, las tecnologías son necesarias, las tecnologías son instrumentos que nos posibilitan el intercambio, la formación, la investigación, es decir, el Internet es una herramienta tan maravillosa para aprender, para buscar. Es decir, no podemos vivir de espaldas a la tecnología, tampoco mitificarla. Y yo sí creo que no podemos olvidar que la formación humana, la formación de la convivencia exige la presencialidad. Es decir, tenemos que hacer esfuerzos dentro de las posibilidades biosanitarias de volver a la escuela como lugar de encuentro, la escuela como lugar de acogida, la escuela como lugar la escuela como lugar de convivencia. Yo decía antes, y lo sigo porque es una como preocupación mía muy grande, sí creo que tenemos que ser más pedagogos en el uso de las tecnologías.
Yo sí creo que las tecnologías no se están asumiendo como un instrumento realmente para construir el conocimiento, para aprender a pensar, para estar permanentemente construyendo el saber. Se utilizan a veces meramente como instrumentos para que sustituyen esa educación bancaria tradicional. Uno de los retos que yo creo que quedan permanente es pensar críticamente el uso necesario de la tecnología sin mitificarla, sin darle la espalda, pero donde necesitamos junto a tecnología mucha más pedagogía. Y yo quiero terminar con un elemento que nos puede ayudar. Yo estoy de acuerdo con lo que, y quería subrayar eso, lo que decía Juan. Este es nuestro tiempo, el tiempo que estamos viviendo. Ya este tiempo tenemos que responder. No se trata de lamentarnos, de quejarnos, de decir no hay nada que hacer. Todo lo contrario, está todo por hacer. Los tiempos que vivimos, en definitiva, son tiempos para recrear la educación y para recrear a Venezuela. Yo que también tengo a veces como problemas a veces de desánimo, de tal, yo cada mañana me paro, doy gracias por la vida y suelo decirme, hoy no, nadie va a lograr quitarme mi entusiasmo. Hoy voy a derrotar a todos ellos que sí siembran pesimismo, siembran violencia. Por lo menos a mí no van a lograr achantarme tal. El día, vivir cada día, solo el día. No, yo siempre voy a vivir alegre, yo siempre voy a vivir esperanzado. No, hoy, las horas de hoy, para mí va a ser un día de plenitud. Las horas de hoy va a ser un día de poder hacer a ese alumno, a esa persona que me encuentre, como una posibilidad de ayudarle a vivir. Vivir de ese modo cada día a pesar de los problemas, sin negarlos, pero sabiendo que yo puedo montarme sobre los problemas y hacer mi pequeño, como decía también Juan, poner mi granito de arena en esa nueva educación que tiene que ser la base para construir una Venezuela. Yo suelo decir también, y lo he escrito muchas veces, que yo no quiero una Venezuela ni de la Cuarta ni de la Quinta República. Yo quiero una Venezuela de primera y por eso trabajo. Una Venezuela de primera. Muchísimas gracias, profesor Antonio. Profesor Juan, escuchamos ahora sus comentarios sobre esta última consulta que tenemos por acá. Tiene el micrófono apagado, profesor. Gracias, Ana Fina. Bueno, a mí siempre cuando pienso en el futuro, primero me gusta tener claro que nosotros no estamos determinados al éxito. Es decir, nosotros podemos fracasar. Eso no me hace ser pesimista. Simplemente creo que es importante tener una noción clara de que si algo va a ser distinto en el futuro es porque algo distinto vamos a hacer nosotros. Porque el futuro no va a ser mejor necesariamente por ser futuro. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos que tomar algunas acciones. ¿Okay? Especialmente no quedarnos paralizados, porque muchas preguntas estaban un poco asociadas a, bueno, frente a estas adversidades, ¿cómo motivo a mi gente? Estamos todos como desanimados, es decir, a veces luchar contra la corriente no es avanzar, es evitar retroceder. Es decir, a veces tú haces un gran esfuerzo para mantenerte de pie donde estás, ¿ok? Pero al menos no estás retrocediendo. Entonces, yo creo que primero que nada tenemos que entender que el futuro requiere de acciones, requiere de pasos concretos. Lo segundo, si el futuro va a ser más virtual o van a entrar como más herramientas en la actividad pedagógica, me gustó mucho que leí una frase de un escritor de ficción canadiense de apellido Gibson, que dijo algo así como que el futuro está aquí, lo que pasa es que no está equitativamente distribuido. Es decir, hay personas, hay docentes, hay alumnos, hay familias que de pronto como que viven en el futuro, pero hay familias, hay alumnos, hay maestros que viven en la pedagogía del siglo XX, no del XXI. ¿Okay? Y yo creo que el futuro tiene un gran reto de inequidades y un gran reto de desigualdades. Hoy estaba leyendo un reportaje que escribía un colega mío, Matías Uso, del Banco Interamericano, del BID, que decía que la región más desigual del planeta es Latinoamérica. Sí.
no somos el continente más pobre, pero sí somos el continente más desigual, es decir, donde hay más diferencia entre unos y otros. Y yo creo que nuestro futuro puede ser muy desigual si no trabajamos en reducir esas brechas. Si tengamos una noción de que uno de la función de la escuela es combatir ese efecto Mateo, ¿no? Ese efecto que va separando los que van bien, que cada vez están mejor, de los que están mal, que cada vez están peor, ¿no? Entonces, yo veo un futuro con muchos retos por las desigualdades. Sí creo que la tecnología puede darnos una mano, pero tenemos grandes retos para que sea de manera equitativa. Y lo último que quisiera decir es que no veamos el futuro como algo difícil de imaginar, como algo muy amorfo o etéreo, ¿no? Yo creo que para un maestro el futuro son las caras de sus alumnos, ¿no? Es decir, hay un pedacito de futuro que está bajo mi responsabilidad. Entonces, cuando yo veo el futuro, yo trato de ver cómo es el futuro de la gente con la que yo trabajo, la gente a quien yo atiendo, los alumnos a quien yo sirvo, ¿no? Entonces, pongámosle rostro al futuro, no lo veamos como algo etéreo, sino como caras, como ojos, como nombres. Creo que es importante porque eso te hace trabajar más concretamente en algo que puede construir futuro. Muchísimas gracias, profesor Juan. Bien, para ir cerrando, antes de darle a cada uno un espacio para que digan una frase de cierre y así vamos a concluir nuestro evento, les quiero compartir que hay más de las preguntas, lo que tenemos es muchísimas felicitaciones, muchísimas palabras de agradecimiento por el espacio, por esta oportunidad, muchísimas bendiciones para todos. Para los tres hay eso, palabras de agradecimiento, de felicitación, como les dije, de muchas bendiciones, muchas, además, palabras donde valoran este espacio, se sienten conectados y acompañados por ustedes, por lo que dicen, identificados con sus palabras. Son muy lindas todos los comentarios que estamos viendo en la sección de preguntas y respuestas, que más de preguntas en este punto que tenemos un montón de expresiones de cariño, de agradecimiento, de reconocimiento a la labor que ustedes tres vienen realizando. Entonces, pues aprovecharía, antes de darle la palabra a cada uno para que dé una frase final, agradecerle en nombre de la universidad por este tiempo y este espacio que ustedes nos han brindado. Es sin duda un regalo el poder escucharlos y sentirnos juntos en esta labor en la que estamos. Entonces, si les parece, igual que fue en nuestro orden de presentación, aunque las damas deben ir primero, daríamos la palabra al profesor Antonio Pérez Esclarín para que dé su frase de cierre, luego el profesor Juan Maragall, finalmente Sor Alicia Buscán, y entonces despediríamos nuestro evento, más no nos conectamos, porque seguimos siempre muy conectados en muchos espacios. Adelante, profesor Antonio Pérez. Bien, a mí me gusta muchísimo, que cito continuamente una frase de Anatole France: nunca se da tanto como cuando se da esperanza. Yo creo que los educadores debemos ser militantes de la esperanza. Paulo Freire nos dice que educamos porque creemos que los seres humanos podemos ser mejores y hacer un mundo mejor. Por eso, un renovado llamado a esa esperanza activa, no esa esperanza que se queda, una esperanza que combate, una esperanza que asume los retos de ir reconstruyendo este tejido que está tan roto. Por eso, educadores militantes de la esperanza, eso es lo que somos. Muchísimas gracias. Profesor Juan Maragall. Yo conversaba en una promoción de universidad que me invitaron a dar unas palabras y había un ambiente de los alumnos universitarios venezolanos, están todos pensando si se quedan o se van, ¿no? Y yo les dije que es difícil quedarse, es difícil irse. Tú tienes que escoger tu difícil. La vida es difícil. Pregúntenle a sus padres, a sus abuelos, la vida nunca es fácil. Así que yo le diría a los maestros, nuestra labor es difícil, es esperanzadora, es hermosa, pero
pero es difícil. Escoge tu difícil y lidera. Yo creo que eso es muy importante. No importa dónde estés. Yo creo que se puede liderar en donde se está. Es muy importante estar, ¿ok? Se los comentaba hace unos minutos. Cuando yo era director en Guatire, yo estaba en Guatire y vivía ahí y trataba de que mi entorno y los guatireños estuvieran mejor. Cuando estuve en Caracas, igual, estaba en Caracas, no estaba en Guatire. Cuando estuve en Los Teques, en la gobernación, yo estaba en Los Teques. Ahora estoy en Colombia y estoy tratando de que la gente que está alrededor mío aquí esté mejor en educación. Yo lo que les pediría es existan donde están, no le reclamen a la historia lo difícil que es nuestro trabajo, más bien veamos los problemas como retos, como oportunidades de crecimiento, como las palabras que nos leía Pérez Escarín de Einstein, como oportunidades de creatividad, pero no dejemos nunca que las dificultades nos desanimen. Y como estamos tan cerca de que fue el Día del Maestro hace poco, yo siempre que tengo gente enfrente y cuando es cerca el Día del Maestro, me gusta, tengo como una especie de ritual personal y digo frente a toda la gente que lo pueda atestiguar que si yo volviera a nacer, yo volvería a ser maestra. ¿Okay? Y quiero decirlo frente a ustedes y seguirme comprometiendo con mi carrera. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Juan Maragall. Ahora, nuestra excelente comentarista, Sora Alicia. Yo quiero cerrar con una reflexión como educadora católica, como miembro de una asociación que defiende los derechos de los educadores en Venezuela, sobre todo los educadores católicos, ¿no? Y mi reflexión parte del lema que tenemos en ABEC: educando, evangelizamos a Venezuela. Ese es nuestro lema. Bueno, como educadores católicos debemos tener la certeza, aunque aquí puede ser que, de hecho, en este público hay más gente que no es católica, pero no importa, comparto desde mi catolicidad. Yo creo que tenemos que tener la certeza de que el reino de Dios tiene correspondencia con una esperanza histórica, esa esperanza activa de la cual hablaba Antonio hace un rato, ¿no? Pero también con la solidaridad. Tiene que incidir directamente en la transformación de la sociedad, del pueblo. Es la utopía de Dios para el pueblo en medio de las realidades propias del antirreino y que estamos viendo. Vemos injusticia, maldad, odio, opresión, esclavitud, empobrecimiento, exclusión y otras situaciones límites que nuestro pueblo venezolano está viviendo en la historia, en el hoy de la historia, en este año 2021 y antes. Hacer posible ese reino de Dios en Venezuela exige para todos nosotros una conversión hacia la humanización, insisto de nuevo en eso, en humanizar la humanidad. Como educadores católicos no podemos separar la concepción de solidaridad de nuestra praxis de fe. O sea, tenemos que tener una coherencia muy grande. Eso constituye un concepto teológico vital para expresar la experiencia religiosa y para manifestar el compromiso de servicio al reino de Dios ante esta realidad marcada por la injusticia y por la exclusión social, como Juan y como Antonio señalaban en sus ponencias. Solidaridad desde la óptica cristiana significa reconocimiento, colaboración, alianza, amistad, ayuda, respuesta a los desafíos sociopolíticos de esta realidad que estamos viviendo, caridad encarnada en el hoy. El proceso de solidaridad conlleva también ese compromiso en una acción transformadora de la realidad de injusticia y exclusión social que oprime a la persona y le obliga a vivir en condiciones infrahumanas. Como educadores no nos podemos quedar cruzados de brazos ante la realidad que estamos viviendo y que estamos viendo, que estamos observando de injusticia social. Desde la ABEC nosotros nos estamos comprometidos a hacer todo lo posible y estamos metidos en eso para construir la justicia social, la solidaridad, creando ambientes educativos que favorezcan el crecimiento integral de hombres y de mujeres. Deseamos fervientemente que todos los venezolanos disfruten, nuestros niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, pero también nuestros docentes, la familia, los administrativos, los obreros, que los venezolanos en general, los seres humanos en general, ¿no? Disfruten las mismas oportunidades de crecer armónicamente, que tengan acceso al conocimiento, a la cultura, a una alimentación adecuada. La gente está pasando hambre,
a servicios básicos indispensables para una vida digna, a la luz, al agua, al aseo urbano, a la higiene, a todo, ¿no? Que vivan la ciudadanía desde su realidad de seres humanos con dignidad y en relación de alteridad con los otros, y que eso lo lleve a plantearse la transformación de la sociedad de injusticia en una sociedad donde pueda vivirse la reconciliación que tanto necesitamos, la paz, el progreso para todos, no solo para unos pocos, la igualdad, la fraternidad y la libertad. Así que ánimo a todos los que son educadores y vivamos esa esperanza activa que nos recordaba Antonio Pérez Clarín hace un rato. Muchísimas gracias, Sor Alicia. Entonces no me queda más que recordarles a todos los que están con nosotros que podrán ver nuevamente este seminario y estas hermosas palabras de todos en el canal YouTube de posgrado de la Universidad Católica. Y para cada uno de nuestros ponentes, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí para compartir con todos nosotros, porque estamos distantes pero no distanciados, cada vez más conectados cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias y nos despedimos. Gracias, ahora. Gracias por invitarnos, gracias por escucharnos y acogernos. Gracias Juan, gracias Antonio. Me encantó verlos. Gracias a ustedes, gracias a todos. Un abrazo. Un gustazo y un honor compartir con ustedes. Gracias, igual. Hasta luego.